Es un privilegio poder estar otra vez con ustedes en su casa. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión más acerca del Padre Nuestro, con el deseo de que Dios bendiga su corazón y que usted en esta crisis usted se pueda preguntar, no por qué, sino para qué, cuál es el beneficio. El tema que estamos tratando es el Padre Nuestro en el Espíritu de Jesús. Dice esta frase: santificado sea tu nombre. Santificar el nombre de Jesús significa respetar su esencia y su carácter, porque el nombre representa su esencia. El nombre es el mismo, por lo que Él es. Entonces, necesitamos alabar su nombre, necesitamos estimar y amar a Dios y obedecer sus mandatos, reconocer su majestad sobre todas las cosas y entender también su bondad y su misericordia. Dice 1 de Juan 4:16, permaneced en Dios. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Entonces, quiere decir que para honrar a Dios, para santificar su nombre, tenemos que permanecer en Él. O sea, estar cerca de Él, no estar con Él hoy y mañana no. Entonces, necesitamos honrarlo. No honrar su nombre, no santificar su nombre, es profanar su nombre. Hemos sido llamados a la santidad. Dice en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces hemos sido llamados a la santidad. Este es un principio de santidad. Santificado sea tu nombre. Que en nuestra vida mostremos que Dios es santo y que ayudemos a otros dándoles ejemplo de santificación, de santidad, para que mostremos que vivimos en armonía con un Dios santo. Dice el Salmo 34:3, engrandeced a Jehová conmigo y exaltemos aún su nombre. Debemos de vivir de tal manera en armonía con Dios que nuestra vida exalte el nombre del Señor. Hemos sido llamados a exaltarlo. Hay muchos que lo niegan y otros que lo conocen pero no le aman ni le obedecen porque no lo conocen bien. Si realmente le conociéramos, lo mejor que podemos hacer es amarle. Dice el Salmo 69:30, alabaré yo el nombre de Dios con cántico, lo exaltaré con alabanza. Hemos sido llamados a permanecer cerca de Él, a aceptar la oferta de salvación. Dice Joel 2:32, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. O sea, no debemos permitir que nuestra alma quede cautiva en el pecado y la perdición eterna, sino vivir en la obra que el Señor ha hecho, vivir en nuestra salvación. Hemos sido llamados a andar en la verdad, porque vivir una vida santa es andar en la verdad de Dios. Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero también dice el Salmo 25:5, examíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día, porque la mentira y la falsedad no encajan con una vida santa que honre el nombre del Señor. Santificado sea tu nombre. Oremos al Señor. Padre Santo, necesito demostrar con mi conducta y con mi vida que te tengo un profundo respeto y por lo mismo vivo apartado de la maldad y consagrado a ti y a la voluntad tuya. Te amo, Padre Celestial. Ayúdame a santificar tu nombre. Amén. Estamos aquí, amados oyentes, solo por la gracia y el sublime amor de Dios. Sean todos bienvenidos. Gracias por dejarnos entrar a sus hermosos hogares. Reciban un saludo
y un abrazo fuerte de parte del pastor general presbítero Carmelo Borbolla Román. Oremos en este momento, inclinemos nuestros rostros. Señor, en este momento te damos la bienvenida y le damos la bienvenida, Señor, a tu Espíritu Santo. Te pedimos que donde quiera que esta bendita palabra sea escuchada, quede grabada en los corazones, para que podamos alcanzar la medida del varón perfecto, Jesucristo. Te damos gracias, Señor del universo. Recibe la gloria y la honra. Amén. Hemos titulado esta reflexión, Unidos en la barca con Jesús. Y vamos a tomar nuestras sagradas escrituras en el libro de Mateo, capítulo 14, en su versículo 22 al 33. Y la palabra del Señor dice así: Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos, andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: «¡Un fantasma!», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces les respondió Pedro y dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él dijo: «Ven». Y descendió Pedro de la barca, estaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». Encontramos en esta narración que Jesús ordena a sus discípulos a iniciar una travesía. Ellos inician tranquilos, pero a medida que van avanzando se encuentran con una feroz tormenta. En ese momento ellos empiezan a remar, pero a medida que el tiempo pasa se cansan, porque son hombres. Se cansaron, les dio mucho temor, estaban en una gran aflicción, porque el viento era contrario a ellos. Habían pasado ya varias horas con esta situación. Esta escena, que a primera vista es muy trágica, yo creo que Dios la ha puesto aquí para que nosotros aprendamos de ella, para consolar nuestros corazones. Y la pregunta es: ¿se ha encontrado usted alguna vez en una escena o en un problema, en una situación como esta? Esta escena describe la situación a la que muchos de nosotros en algún tiempo o ahora mismo hemos estado. Estamos en este tiempo viviendo algo muy difícil, un virus que está afectando mundialmente a la humanidad. Hay falta de trabajo, problemas familiares, problemas económicos, inseguridad, delincuencia incontrolable. Y solamente, queridos oyentes, la fuerte, poderosa mano de Dios podrá sacarnos de estos problemas. El Señor le estaba diciendo a Pedro, le estaba diciendo: hombre de poca fe. Y a veces nosotros somos así, a veces tenemos poca fe, si no es que nada. En la palabra, en Hebreos 12:11, tenemos una verdad. Y dice la palabra de Dios: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza.
pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hay problemas que también nos ayudan a reflexionar, que también nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir, nuestras actitudes. Este pasaje de Mateo 14, del 22 al 33, aborda asuntos básicos de una vida de fe. Cuando en nuestra vida vienen los peligros, cuando Dios demanda fe para subsistir, así como trajo consuelo a los discípulos, así traerá consuelo a usted, a su familia, a todos. Es importante que notemos en el versículo 22, inicia con dos palabras. Y el versículo 22 dice, enseguida. El Señor acaba de hacer un milagro grandísimo en este momento. Unas horas antes, acababa de alimentar a 5,000 hombres con solamente 5 panes y 2 peces. El Señor acababa de alimentar a una multitud que lo venía siguiendo. Ya era tarde, pero no quiso que se fueran sin comer. El Señor hizo un milagro extraordinario. Pero enseguida quiere que los discípulos suban a la barca y que sigan adelante hacia la otra ribera. Ellos obedecen a Jesús. En su obediencia caminan. El Señor, sabiendo lo que iba a suceder, los manda. Había un plan de vida que Él tenía en control para ellos. Así es con nosotros. También las aflicciones en nuestra vida pueden llegar en medio de la obediencia. Y en nuestra mente natural, nosotros replicamos cuando estamos en problemas. Y decimos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me sucede a mí? ¿Por qué yo estoy pasando este tipo de problemas? Y a veces no aceptamos que a nosotros nos pasen cosas tan fuertes como esta feroz tormenta. Sin embargo, las aflicciones, mis queridos oyentes, son parte del plan de Dios para que nuestra fe sea fortalecida. Tenemos que ser enfrentados para que nosotros crezcamos, para llegar a la estatura del varón perfecto que es Jesús. Después de dar orden a sus discípulos y pedirles a la multitud que le seguía que se fueran, Jesús se quedó solo. Era un momento oportuno, era un momento excelente de intimidad, era un momento de buena relación para subir a orar con su Padre. Encontró necesario, muy necesario, hablar con Él. Esta acción de Jesús ejemplifica para nosotros que siempre, absolutamente siempre, habrá una oportunidad para orar, para comunicarnos con nuestro Padre, para ir a su encuentro, para ser consolados. Necesitamos refrescar nuestras almas, necesitamos tener su dirección y su consuelo. Entonces, el Señor está ejemplificando este acontecimiento. Tenemos que ir al Padre. Veamos qué pasa con los discípulos. Ellos ya se habían alejado. Dicen algunos estudiosos de los tiempos bíblicos que ya estaban como a 6 kilómetros lejos del lugar de donde partieron. Estaban siendo ya azotados por las olas. Ellos podían percibir que sus vidas estaban en peligro. Estaban afligidos, desesperados, porque tenían el viento en contra.
Pero dice la palabra que como a la cuarta vigilia de la noche, aproximadamente entre las 4 y las 6 de la mañana, Jesús toma la iniciativa de ir a ellos. En su soberanía, Jesús esperó el tiempo adecuado, el tiempo perfecto para encontrarlos. Así, amados oyentes, de la misma manera, cuando nosotros tenemos el viento en contra, Jesús siempre tomará la iniciativa para ayudarnos, para salvarnos, para redimirnos de las aflicciones. Nunca llegará más tarde o más temprano. Él tiene el tiempo exacto, porque en tiempos de aflicción, de agonía, de espera, es necesario que nuestra alma procese y pueda alcanzar una mayor fe. Todo, absolutamente todo lo que vivimos es parte del plan divino de Dios. Y en el versículo 26 dice: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. ¿Cómo respondieron los discípulos? Ellos se turbaron, se llenaron de miedo. Un fantasma, ellos estaban viendo un fantasma. Estaban más asustados ahora que con la tormenta. La tormenta para ellos era más familiar, porque algunos de ellos habían sido pescadores profesionales, pero ahora no habían tenido la experiencia de ver un hombre caminar sobre las aguas. Se pusieron a gritar de miedo porque se dirigía a ellos. Lo que esta narración presenta es la grandeza de un Dios soberano frente a hombres débiles como somos nosotros, dependientes de Él. ¿Qué hizo Jesús? Les habló, les habló. Les hizo una triple declaración y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús es el médico perfecto para nuestras almas. Jesús aquí no calmó primero el viento, no proveyó seguridad física para ellos. Cuando Él detectó su miedo, aplicó la mejor medicina, les habló. Eso no ha cambiado hasta el día de hoy. Para sanar nuestras heridas, para sanar nuestras enfermedades, nuestros miedos, tenemos que escuchar más la voz de Dios cuando nos habla con su palabra. Tenemos que disponer nuestro corazón a todos los medios que Dios usa para hablarnos. Tenemos que estar atentos a Él. Les dijo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Estas expresiones Jesús las usó también cuando le hicieron llegar por el techo a un paralítico. Mateo 9:2 dice: y sucedió que le trajeron un paralítico tendido sobre una cama, y al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. También a la mujer de flujo de sangre en Mateo 9:22 le dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y al instante fue sanada. La misma expresión. Y no solamente eso, le dijo a los discípulos, no solamente les dijo a ellos: no temáis, tened ánimo. También le dijo: yo soy. También le dijo: yo soy. Y entonces, este es el nombre de Dios. En Éxodo 3:14 le dijo a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel cuando pregunten: yo soy me ha enviado a vosotros. Turbados y agonizantes, les aplica una de sus mejores dosis de medicina. En tercer lugar, les dice: no temáis, yo estoy aquí. Y aunque las cosas que ustedes, nosotros, estemos viendo y representen una verdadera amenaza, Él dice: yo estoy aquí, yo estoy aquí. Ahora la narrativa
va un poco más allá con uno de los discípulos. Este era Pedro. Pedro es un personaje que representa nuestra realidad humana en asuntos de fe. Su nombre anterior era Simón, Jesús le puso Pedro. Y en Pedro podemos ver y pensar en dos personas que operan en un mismo cuerpo en cuestión de actitud. Justo antes de la crucifixión, Pedro le dijo al Señor: yo estoy dispuesto contigo de ir a la cárcel y aún hasta la muerte. Momentos más tarde, Pedro niega al Señor 3 veces. Ese es Simón. Pedro es aquel que le dice: yo estoy dispuesto a ir contigo. Simón es aquel que lo niega. Entonces, en el verso 28, le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Aquí en este evento se oyó a Pedro decir: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ese es Pedro. Y el Señor le dijo: ven. Nadie de los que estaban en la barca tuvo la valentía, la osadía, la ocurrencia de decir algo así. Ese es Pedro. Empezó a caminar, pero cuando se fijó en las circunstancias, se llenó de miedo y empezó a hundirse. Ese es Simón. Nadie de los que estaban en la barca hizo algo así. Pedro es la cara de la fe de este personaje. Simón es la cara de la incredulidad. Es como nosotros, cuando le prometemos al Señor: voy a hacer, voy a trabajar, voy a ir. Pero cuando estamos en nuestras propias circunstancias, en otras circunstancias, nos damos cuenta que no hicimos ni el 50% de lo que le prometimos al Señor. Somos como Simón y somos como Pedro. No podemos servir adecuadamente, reaccionamos como si fuéramos dos personas diferentes. Tenemos una mezcla de fe y una mezcla de incredulidad. Es interesante lo que vemos aquí. Mientras Pedro tenía puestos los ojos en Jesús, pudo caminar sobre las aguas. Cuando Pedro puso su mirada en las circunstancias, entonces se llenó de miedo y comenzó a hundirse. El versículo 30 dice: pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Y aquí tuvo todavía una dosis de fe y le pidió al Señor que lo salvara. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El Señor al momento extendió la mano, lo sostuvo y lo salvó. Pero también dice la Escritura que el Señor amonestó a Pedro. Le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Este es el único sitio donde el Señor llama de poca fe a una persona. Y lo hizo a Pedro en particular. Le dice: Pedro, tu fe no es sostenible. Y a nosotros nos dice: tu fe no es suficiente para sostenerte en medio de la adversidad. Tienes que confiar más. Tienes que aprender más. Tenemos que crecer más en Dios, queridos oyentes. Notemos que el Señor primero lo salvó, lo amó, por eso lo salvó. Luego le reprende, le habla: ¿por qué dudaste? Así manda el Señor que hagamos con las nuevas criaturas que andan en busca de Él. Ámalo, háblale, explícale, ayúdalo cuando te encuentres en estos casos con estas personas. Vamos a Jesús desde el inicio en acción.
Vemos a los discípulos turbados en la barca. Vemos a Pedro atrevido a caminar sobre las aguas. Y ahora vemos a los discípulos impactados por Jesús. El versículo 32 y 33, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Le adoraron y le dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Ahora que Jesús calmó el viento, la pregunta es: ¿por qué Jesús no lo hizo antes? ¿Por qué Jesús no calmó antes el viento? Porque había una lección que tenía que ser aprendida por los discípulos. Ahora para nosotros, antes que Dios remueva o nos ayude a solucionar nuestras aflicciones, debemos aprender las lecciones que Él quiere enseñarnos. Tantas lecciones, hermanos, que pasamos en la vida, Él quiere enseñarnos. Para salir de un problema, oramos. Debemos orar. Pero nuestra oración no debe ser: Señor, sácame de aquí, resuelve mis problemas. Esta no es una oración sabia. La oración debe ser: Señor, muéstrame tu voluntad. Dime lo que quieres enseñarme. Porque si no aprendemos la lección, no vamos a salir de la aflicción. Los discípulos necesitaban esta experiencia a fondo para conocer más a Jesús. Dice el verso 33 que ellos adoraron a Jesús y dijeron: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Esa es, hermanos, la razón por la cual sucedió todo este suceso. Déjeme decirle que es la primera vez que los discípulos expresan algo así. A pesar de que ya habían visto enfermos sanar, milagros extraordinarios, horas antes habían visto que Jesús había alimentado a una multitud de 5,000 hombres, más mujeres y niños. Necesitaban una experiencia con Jesús. Y fue después de haber sentido la agonía de la aflicción, después de haber visto la respuesta de su Maestro maravilloso, fue donde ellos alcanzaron ese grado de fe y le adoraron. Amado oyente, tú necesitas a Jesús. Por tanto, si te habla hoy, no cierres tu corazón. Hoy es el día de salvación para ti. Hoy debes unirte a la barca con Jesús. No navegues en las tormentas de este mundo solo. Necesitas a Jesús. Sin Jesús solo tendrás la parte negativa de la adversidad. Sin Jesús no podrás recibir la otra parte de bendición que tiene Jesús para ti. Sin Jesús el sufrimiento será solo sufrimiento. Necesitas a ese Jesús que gobierna en las tempestades para que gobierne tu vida. No sé qué problema estés pasando, hermano, persona que ya has recibido a Jesús. No sé qué problema estés pasando en este momento, pero necesitamos confiar más en Él en medio de las adversidades. Él está cerca de nosotros y quiere sanarnos. Necesitamos buscarlo, necesitamos orar. Escucha la voz de Él que te dice: ten ánimo, yo soy, no temáis. Subamos con Él, estemos con Él, vivamos con Él. La gloria sea para Cristo. Oramos en este momento para que Dios en su infinita misericordia te toque, te ayude y tú puedas rendir tu corazón a Él. Si necesitas ayuda, contáctanos por este medio. Estamos para servirte. Dios bendiga sus vidas. Amén.